¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy les voy a presentar 11 casos de doble osteotomía pélvica realizados aquí en el Hospital Veterinario de Especialidades Bruselas en los últimos 2 años. Este trabajo, bueno, los casos que se presentan son del doctor Gabriel Ramírez y pues yo también estoy muy contento de presentarles en estos mismos 11 casos mis primeros casos de doble osteotomía pélvica. Primero vamos a empezar definiendo lo que es la displasia de cadera. Es una enfermedad del desarrollo, únicamente afecta a pacientes en crecimiento y es una enfermedad genética, pero que es multifactorial. Quiere decir que no solamente influye la cuestión heredable, sino que también el medio ambiente, ya sea esto una sobrealimentación o exceso de ejercicio. Esta enfermedad se caracteriza por la inestabilidad articular, que posteriormente va a generar un mal desarrollo de la cadera y en un futuro osteoartritis. Las razas más afectadas son razas de talla grande a gigante, de crecimiento acelerado, o razas condrodistróficas. Sin embargo, todas las demás razas pueden padecer de esta enfermedad. Algunas con más frecuencia que otras, pero ningún cachorro en crecimiento está exento de la enfermedad. El diagnóstico temprano es fundamental. Es importante que los pacientes se diagnostiquen lo antes posible para tener un mejor pronóstico en cuanto al resultado del tratamiento y con este tratamiento poder prevenir la osteoartritis. Como ya sabemos, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa, progresiva, que no se cura. Una vez que esté implantada, va a tender a progresar. Entonces, uno de los objetivos fundamentales del tratamiento es evitar el desarrollo de la osteoartritis. El diagnóstico comienza por un examen ortopédico en donde vamos a evaluar la marcha. No necesariamente los pacientes con displasia de cadera tienen que cojear y ese es uno de nuestros grandes problemas por los cuales diagnosticamos a los pacientes de manera tardía. El paciente con displasia de cadera puede tener una marcha que no necesariamente es asociada a dolor, sino a esa inestabilidad articular que puede generar marchas como la clásica de salto de conejo, un entrecruce de las patitas traseras al caminar o un bamboleo excesivo de las caderas. Otro signo ortopédico sí puede ser el dolor asociado a la efusión articular constante que están generando esos pacientes o cuando ya hay signos de osteoartritis. La prueba de Ortolani es una prueba muy importante, nos ayuda a determinar la laxitud articular de un paciente en la zona coxofemoral. Todos los cachorros pueden tener cierto grado de laxitud, por lo cual la prueba de Ortolani puede ser positiva incluso en pacientes que no sean displásicos, pero todos los pacientes que sean displásicos van a presentar esta prueba como positiva. Dentro de la misma prueba de Ortolani podemos medir el ángulo de subluxación y el ángulo de reducción, que también en casos cuando estos son elevados ya están confirmando un diagnóstico de displasia de cadera. Una vez que encontramos estos signos que nos hacen sospechar, el estudio confirmatorio va a ser el estudio radiográfico. El estudio estándar es una toma ventrodorsal con los miembros extendidos y una toma laterolateral, donde vamos a evaluar la congruencia articular y la conformación de las estructuras óseas. Otras proyecciones que nos pueden ayudar a complementar o a generar un diagnóstico temprano son la ventrodorsal con los miembros abducidos o posición de rana, que va a ser una toma que nos va a permitir ver a mayor detalle la estructura de la articulación, la estructura ósea, la toma dorso-ventral o más conocida como proyección de Slocum, en la cual vamos a ver la cobertura del borde acetabular dorsal sobre la cabeza femoral y la radiografía ventrodorsal en estrés o también conocida como radiografía de Penhip, la cual va a ayudar a determinar el grado de laxitud articular de una manera cuantitativa que pueden tener los pacientes. La osteotomía pélvica es una cirugía ortopédica que modifica la estructura ósea. Se define como, bueno, es una cirugía en la cual vamos a generar una mejor posición del borde acetabular dorsal sobre la cabeza femoral. Esto lo vamos a hacer haciendo un corte sobre el cuerpo del ilion y vamos a colocar una placa especial que presenta una angulación que va a permitir realizar una ventroversión de la porción ventral de la pelvis en la zona del acetábulo. Y con esto pues vamos a mejorar también la laxitud articular. A diferencia de la triple osteotomía pélvica, que es otra osteotomía pélvica, la doble osteotomía pélvica solamente se va a realizar
una osteotomía en el cuerpo del ilion y una osteotomía en la rama púbica, a diferencia de la triple osteotomía pélvica en la cual se va a realizar un corte adicional en el isquion. Los pacientes candidatos se seleccionan en base a la edad, no es una cirugía que es para todos los pacientes, se habla principalmente de pacientes en crecimiento e incluso algunos artículos recientes hablan que puede ser una técnica candidata hasta pacientes de 2 años. Aquí lo importante es que estos pacientes no deben tener signos degenerativos o cambios degenerativos que puedan ser vistos en las radiografías. Los pacientes no deben de tener dolor porque ya vimos que el dolor también muchas veces va relacionado con la presencia de cambios degenerativos. También se debe evaluar la laxitud articular, ya que independientemente de la conformación ósea, pacientes con excesiva laxitud articular pueden desarrollar osteoartritis incluso después de la cirugía, y la conformación ósea, ya que si tenemos acetábulos muy planos, aunque logremos generar cierta rotación o ventroversión de la porción caudal de la pelvis, no vamos a lograr tener los resultados esperados. Slocum y Devine en 1992, que fueron los que describen por primera vez la técnica, describen a un paciente candidato como el paciente entre los 5 y 12 meses de edad, con un ángulo de subluxación igual o menor a 15 grados y un ángulo de reducción menor o igual a 30 grados, con un ángulo del borde acetabular menor o igual a 30 grados. El paciente ideal, sin embargo, tiene ciertas características más limitadas, que son pacientes entre 6 y 7 meses de edad, un ángulo de subluxación igual o menor a 5, un ángulo de reducción igual o menor a 25 y un ángulo del borde acetabular dorsal igual o menor a 20. El objetivo del presente trabajo es reportarle los resultados en 11 pacientes caninos diagnosticados con displasia de cadera y tratados mediante doble osteotomía pélvica aquí en el Hospital Veterinario de Bruselas en un periodo de tiempo de 2019 a 2021. Como parte, bueno, vamos a presentar el trabajo en una estructura del examen clínico orientado a problemas, por lo cual vamos a empezar presentando nuestros casos clínicos en cuanto a los datos básicos. De estos 11 pacientes tuvimos razas variables: cobrador dorado, bernés de la montaña, labrador retriever, husky siberiano, border collie, mastín tibetano, viejo pastor inglés, setter irlandés y mestizos. Como ven, y como decíamos anteriormente, ningún paciente está exento de presentar la enfermedad, así como lo vemos en estas razas mestizas. Sin embargo, hay razas que tienen más predisposición reportada a la enfermedad. En el trabajo tuvimos 82% de pacientes machos y 18% de pacientes hembras. Lo más frecuente es encontrar hembras afectadas con displasia de cadera. Sin embargo, aquí estamos hablando únicamente de los pacientes a los que se trató con doble osteotomía pélvica. Si hablamos de una estadística general del Hospital Bruselas, las hembras son el mayor porcentaje de pacientes afectados con displasia de cadera. En cuanto al promedio de peso, tuvimos que el de menor peso fue el paciente de 17 kilogramos, un cobrador dorado, y el de mayor peso fue un bernés de la montaña de 43 kilogramos, con un promedio de 20 kilogramos en general. En cuanto a la edad, el promedio fue de 7 meses, con un intervalo de 5 meses el paciente más joven y 10 meses el paciente más adulto, que casualmente coincide con el menor y el mayor peso. A todos los pacientes se les hizo una historia clínica y un examen físico general en el cual no había alteraciones relevantes, estudios preanestésicos en los cuales no hubo ninguna alteración relevante, y en todos se hizo un examen ortopédico en estática, en dinámica y a la manipulación, encontrando los siguientes problemas. Ortolani positivo encabezando la lista, ya que todos los pacientes lo presentaron. Y después tenemos marcha normal, dificultad para incorporarse, intolerancia al ejercicio o incomodidad a la hiperextensión coxofemoral. Los pacientes pudieron haber presentado uno o más de estos signos. En cuanto al plan diagnóstico, ya mencionábamos, no los pacientes necesariamente tienen que cojear, pero vean a este viejo pastor inglés la forma en la que camina, cómo entrecruza las piernas y cómo hace ese característico salto de conejo. Algunos otros pacientes pueden presentar ya una claudicación grado 1, grado 2, que puede estar relacionada, como les decía, a una efusión articular. Cuando hay inestabilidad articular, pues al estar constantemente en movimiento anormal, esa articulación puede generar un cuadro inflamatorio que haga que el paciente presente dolor.
se controla el cuadro inflamatorio y al poco tiempo el paciente otra vez camina de manera normal. Entonces, también es común tener claudicaciones intermitentes en los pacientes displásicos. En el caso de los pacientes que ya tienen osteoartritis, la claudicación puede ser más consistente. Y por último, vemos aquí cómo se realiza la prueba de Ortolani y se está midiendo de manera manual con un goniómetro el ángulo de reducción y el ángulo de subluxación de la cadera. Se dan cuenta, ahí se ve cómo hace tope, cómo hace un clic, ahí medimos nuestro ángulo de reducción y ahí el ángulo de subluxación. Para lograr esta prueba, lo que se hace, se pone al paciente con la pelvis perpendicular a un soporte, en este caso la mesa, se hace una compresión axial, se genera la subluxación de la cadera y después al abducir el miembro se va a reducir la cadera. Y esos son nuestros ángulos de subluxación y de reducción durante la prueba de Ortolani, que nos va a permitir de cierta manera poder evaluar de forma cuantitativa o de forma más objetiva la prueba de Ortolani de cada paciente. Y con esto vamos a determinar qué pacientes son o no candidatos a la doble osteotomía pélvica. Después vamos a pasar a los estudios radiográficos. Una proyección ventrodorsal con miembros extendidos es la proyección clásica, donde vamos a evaluar la conformación de la estructura ósea y nos va a servir también para hacer la planeación prequirúrgica y para medir el ángulo de Norbert, que aunque ya es una medición que ya es un poco menos usada, ya que no es tan exacta, sigue siendo parte del plan diagnóstico de rutina. Después vamos a tener proyecciones laterolaterales que principalmente nos sirven también para evaluar la articulación o la zona lumbosacra, ya que el 30-40% de los pacientes con displasia de cadera llegan a presentar inestabilidad o estenosis lumbosacra y es importante ver que no haya estos cambios si vamos a pensar en operar a nuestro paciente con una doble osteotomía pélvica. También nos sirve para valorar la congruencia articular en la zona de la articulación coxofemoral. La proyección dorso-ventral, como ven ahí, es con el paciente con los miembros hacia craneal. Vamos arriba. Vamos a hacer la proyección ventrodorsal con miembros abducidos, que es la proyección de rana. Si se dan cuenta, esto nos va a permitir evaluar de forma más detallada esa conformación estructural de la articulación coxofemoral, busca de presencia de osteofitos en la periferia del acetábulo y la cabeza femoral. En el caso de la dorsoventral, como les decía, los miembros hacia craneal, el rayo va a entrar a nivel de la región lumbosacra, el paciente casi se posiciona como si fuéramos a hacer un bloqueo epidural. Y este justamente nos sirve para poder valorar el borde acetabular dorsal. ¿Vale? El borde acetabular dorsal es esta zona justamente que estamos viendo sobre la cabeza femoral y es importante que cumpla con ciertas características, como ya mencionábamos, menor a 30 grados para que ese paciente sea candidato a una doble osteotomía pélvica, porque lo que vamos a buscar es mover justamente ese borde más sobre la superficie de la cabeza femoral. Y si no es por lo menos tiene una cobertura menor o igual al 30%, entonces por más que hagamos una ventroversión, el procedimiento no va a tener un resultado positivo. Por último, hicimos proyecciones ventrodorsales en estrés, que son las proyecciones conocidas como PENHIP. No podemos llamarla nosotros PENHIP porque para decir que la proyección es de PENHIP hay que tener una certificación especial, por lo que nosotros hacemos proyecciones ventrodorsal en estrés. Esas proyecciones ventrodorsales en estrés nos van a permitir ver la laxitud que hay en la zona de la articulación y después de eso medir nuestro índice de distracción, el cual también va a ser bastante importante. Okay, aquí como vemos estamos viendo el ángulo de Norbert y aquí estamos midiendo el borde la superficie del borde acetabular dorsal o el ángulo del borde acetabular dorsal. Y en este caso nuestro índice de distracción, que va a ser la distancia entre el centro del acetábulo a la cabeza femoral entre el radio de la cabeza femoral. Y eso nos va a dar un porcentaje. Entre más se acerque, nos va a dar un valor. Entre más se acerque a 1, más laxitud articular tiene ese paciente. Por lo cual, pacientes que tienen laxitudes articulares arriba de 0.7 son articulaciones que aunque haya una buena congruencia articular y una buena cobertura del borde acetabular dorsal y logremos mejorar la cobertura con la doble osteotomía pélvica,
La laxitud articular excesiva que va a tener ese paciente puede llevarlo a desarrollar osteoartritis, aún así teniendo una buena cobertura coxofemoral. Aquí les dejo una referencia de Martins del 2016 que nos ayuda a saber que nuestra radiografía está bien posicionada. Esto es súper importante porque como estamos haciendo mediciones, si nuestras radiografías no están correctamente posicionadas, nos van a dar valores erróneos. Entonces, eso es súper, súper importante, tener valores de referencia que nos ayuden a saber que si nuestra radiografía está bien posicionada o no. En el caso del ángulo de Norbert, pues ya muchos sabrán cómo se mide, se realiza la identificación del centro de la cabeza femoral y el ángulo que genera el contacto de la punta o del borde acetabular dorsal hacia la perpendicular, o sea, hacia la unión entre los dos centros de la cabeza femoral. Y eso nos va el ángulo de Norbert, el cual de manera correcta o normal debe ser por arriba de 105 grados. Después vamos a hacer las mediciones del borde acetabular dorsal. Hay diferentes técnicas, unas más precisas que otras, han ido evolucionando justamente para ser mucho más exactos y precisos con esta medición para tener un buen valor para decidir qué paciente es candidato y cuál no. Si se dan cuenta, aquí estamos usando dos técnicas diferentes y en ambas nos está dando el mismo valor. ¿Vale? Aquí están algunos artículos que hablan sobre cómo hacer las mediciones, porque ya ponerme a explicar esto es un poquito más tardado, pero ustedes pueden revisarlos. De todas formas, yo también les estoy dejando, ya les había mencionado que les iba a dar un libro sobre este tipo de mediciones que se conoce como goniometría. El libro de goniometría de Petazzoni está ahí en el servidor, en la carpeta de staff, en mi carpeta, para que quien quiera revisarlo. Ahí viene cómo hacer todas estas mediciones y cómo tienen que ser las estructuras radiográficas de referencia para saber que nuestra radiografía está bien posicionada, lo cual es súper importante. Ya con esto, si ustedes revisan este libro, lo cual es importantísimo que todos los que trabajan con el doctor Gabriel o trabajan conmigo, conozcan estas proyecciones, conozcan estas referencias, para que no tengan que preguntar si su radiografía está o no está bien tomada. Si no está como está en el libro, entonces pues, no está bien tomada. Y somos muy estrictos y somos muy exigentes con la posición radiográfica por esto mismo, porque de esa posición radiográfica va a depender que nuestras mediciones sean lo más verídicas posibles. El ángulo de distracción, bueno, perdón, el índice de distracción, como les comentaba, ya teniendo esta radiografía en estrés, vamos a hacer la medición de la distancia entre los dos centros de la cabeza femoral y el acetábulo y lo vamos a dividir entre el radio de la cabeza femoral. Y eso nos va a dar un valor que es el índice de distracción. Y les decía, por arriba de 0.7 es una laxitud ya considerada excesiva, por menos de 0.7 bueno, es confirmatorio de displasia de cadera, pero es un paciente que puede tener un resultado bastante positivo después de la cirugía. Los pacientes que tienen valores por debajo de 0.5 pueden no considerarse como pacientes displásicos. Y esto lo vamos a ver en esos pacientes muy jóvenes, entre los 3 y 5 meses, que no tienen signos clínicos, pero que por algún motivo o alguna sospecha en la historia clínica decidimos hacer un estudio radiográfico o un escáner radiográfico preventivo y vemos que en la proyección de Slocum no hay alteraciones, vemos que en la proyección ventrodorsal no hay alteraciones, en la proyección lateral no hay alteraciones, pero hacemos una proyección de PENHIP o de estrés y vemos que la laxitud es por arriba de 0.7. Esos pacientes pueden ser candidatos a una sinfisiodesis, que es un procedimiento aún más prematuro que la doble osteotomía pélvica, aún sin signos clínicos. De hecho, son los pacientes ideales para el procedimiento, son los que no tienen ningún signo clínico. Entonces, aquí como una pequeña recomendación, los pacientes con displasia de cadera no llegan y te dicen, vengo porque tengo displasia de cadera, hay que buscarlos desde antes. A los pacientes asintomáticos hay que empezarlos a buscar durante la consulta de medicina preventiva para tenerlos ubicados y si es necesario realizar un procedimiento preventivo para osteoartritis o una corrección de la conformación ósea, como lo es la doble osteotomía pélvica, podamos hacerlo en tiempo. Aquí está el artículo justamente de la Universidad de Pensilvania que habla sobre esta técnica de distracción. Como ven aquí usan un dispositivo especial que sirve para hacer la distracción. Nosotros hacemos
una imitación similar a esta posición o a esta distracción para poder hacer nuestras mediciones. Ok, en el caso de los resultados, como parte del plan también diagnóstico, hicimos, como ya vieron, una medición del ángulo de subluxación, de reducción de cada paciente. Se midió el ángulo de Norbert y se midió el ángulo del borde acetabular dorsal. Todo esto para saber qué pacientes eran candidatos y cuáles no al procedimiento quirúrgico. Presentamos un ángulo de subluxación promedio de 11.4 grados con un rango de 3 grados el menor y 20 grados el mayor. Un ángulo de reducción promedio de 18.6 con un rango mínimo de 5, perdón, un rango de 5 grados a 30 grados. Un ángulo de Norbert promedio de 85.3 grados con un parámetro de 68 grados a 106 grados y un promedio del ángulo del borde acetabular dorsal de 24 grados con un rango de, ya no lo veo aquí, me tapó justo esto, pero de 37 grados el mayor y me parece que fueron 10 grados o 8 grados el menor. No lo veo porque justo aquí en la barra me tapó y no veo qué ángulo es, pero ustedes sí lo han de ver. Entonces, tuvimos 7 casos en los cuales la cirugía fue unilateral y en 4 casos la cirugía fue bilateral. Los casos bilaterales normalmente se realizan porque el paciente ya está muy al límite de edad y hacer el procedimiento de manera bilateral puede ayudar a evitar que la osteoartritis se presente entre intervalos quirúrgicos. Aquí también es importante considerar la habilidad del cirujano y la velocidad del procedimiento, ya que si hacemos el procedimiento de manera bilateral, pues puede eso llevar más tiempo y es importante considerar las cuestiones anestésicas. Ya hay artículos que reportan que no hay una diferencia significativa en cuanto al dolor o molestia del paciente al caminar, incluso con la cirugía de manera bilateral. Haciendo ya una división más específica, tuvimos 3 pacientes que fueron los pacientes candidatos ideales de acuerdo a estos parámetros que determina Slocum, que fueron el 1, el 4 y el 5. Tuvimos 5 pacientes que fueron pacientes candidatos, que fueron el 2, el 3, el 6, el 7 y el 9. Y tuvimos otros 3 pacientes que sí fueron pacientes candidatos, pero que tenían valores de subluxación y del ángulo del borde acetabular dorsal un poquito más elevados a lo que reporta Slocum. ¿Por qué decidimos tomar estos 3 pacientes como candidatos aún así teniendo estos valores elevados? Pues porque hay otros artículos que también llegan a variar en cuanto a estos parámetros, artículos más recientes. Hay algunas variaciones a lo que ha dicho Slocum hace algunos años en cómo ha ido evolucionando la técnica, que han permitido que estos procedimientos puedan hacerse, como les decía, en pacientes incluso hasta los 2 años de edad. No es lo ideal, pero en algunos casos pueden ser candidatos. La planeación prequirúrgica igual fue algo parte del plan diagnóstico. Es súper importante la planeación. Nos ayuda a evitar cometer errores, nos ayuda a acoplarnos a un plan, a seguir un procedimiento ya planeado, ya prefabricado, ya estudiado. Y bueno, eso va a ser muy importante para el procedimiento quirúrgico. En cuanto al plan terapéutico, vamos a hablar directamente, específicamente de lo que es la técnica quirúrgica. Como les decía, a diferencia de la triple osteotomía pélvica en la que se realiza un corte en el cuerpo del ilion, un corte en la rama púbica y en el isquion, en el caso de la doble osteotomía pélvica no vamos a tener una osteotomía del isquion, únicamente de la pelvis y del cuerpo del ilion, lo cual ha demostrado muchas más ventajas que en la triple osteotomía pélvica, principalmente en cuanto a la reducción de complicaciones y el mayor confort del paciente. Vamos a empezar haciendo un abordaje ventral a nivel de la ingle sobre el músculo pectíneo. Vamos a desplazar ese músculo pectíneo para poder ubicar la rama púbica, donde vamos a levantar el periósteo, y con unas pinzas Röntgen vamos a hacer el corte de la rama púbica. En algunos casos puede llegar a ser necesario desinsertar parcialmente el pectíneo para poder ubicar bien la rama púbica. A veces no, o la mayoría de las veces no es necesario. Y bien importante que como vamos a estar cortando en esta zona, hay que cuidar mucho la vasculatura y los nervios que pasan a través del orificio obturador, que son los nervios y vasos obturadores.
Posteriormente vamos a hacer el cierre de esta incisión inguinal y vamos a proceder a seguir el procedimiento con una incisión a nivel del cuerpo del ilion, como en el caso del abordaje de una fractura ilíaca, es el mismo abordaje. Vamos a tener cuidado una vez que se ubique el nervio glúteo para no cortarlo. Vamos a desplazarlo, vamos a protegerlo. Vamos a colocar una compresa en la porción medial del cuerpo del ilion, justamente para proteger nervios como el ciático que llegan a pasar por esa zona y también para proteger los nervios obturadores. Vamos a hacer un corte justamente caudal a la porción ventral, perdón, a la porción caudal del sacro, y vamos a hacer un corte que va a ser perpendicular al cuerpo del ilion. Algunos artículos hablan sobre que se puede angular de dorsal a caudal de 15 a 30 grados. Posteriormente vamos a fijar nuestra placa especial de doble osteotomía pélvica, la cual va a presentar una angulación especial que nos va a permitir lograr esa ventroversión que estamos buscando. Se va a fijar primero la porción acetabular del fragmento con puros pernos en posición neutra. Esto vamos a hacerlo primero sobreponiendo el fragmento acetabular sobre el craneal y eso nos va a permitir fijar con mucha más comodidad nuestra placa. Y una vez fijada la porción acetabular del fragmento, vamos a generar la ventroversión con unas pinzas, que pueden ser unas pinzas para sujetar hueso, y el primer tornillo que vamos a poner es un tornillo cortical o de compresión, y esto para que haya cierto contacto y cierta presión entre los dos bordes de los fragmentos del ilion. Más o menos así es como queda el procedimiento de manera final. El abordaje no necesariamente tiene que ser muy extenso. Si se dan cuenta, se protege mucho la masa muscular. Aquí están los glúteos, está el músculo ilíaco, los cuales no se tienen por qué cortar, simplemente hay que incidir en la unión de la aponeurosis muscular y desplazar a los músculos para poder trabajar cómodamente. Ok, las placas de DPO, ya les decía, tienen una angulación especial, tienen orificios que son orificios para pernos de bloqueo y un orificio ovalado para permitir hacer la compresión. Y después de cada procedimiento realizamos una radiografía postquirúrgica inmediata donde vamos a ver los resultados obtenidos. Vean cómo en este paciente, en la radiografía prequirúrgica, vemos que este ángulo de Norber está mucho más disminuido, es un ángulo mucho más cerrado, y como hay una subluxación de la cadera, de la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Después de hacer el procedimiento, en el postquirúrgico inmediato, vean cómo mejora mucho esa congruencia articular. Y una ventaja de la doble osteotomía pélvica y de que el paciente esté en crecimiento es que después de haber hecho la corrección quirúrgica, el paciente todavía va a tender a mejorar en los siguientes meses, porque como el paciente está creciendo, al sentir el contacto de la cabeza femoral con el acetábulo, eso va a ayudar a que la remodelación ósea todavía genere mucho más resultados o mejores resultados. Además de que se dice que los mejores resultados son a partir de las 6 a 9 semanas postquirúrgicas, porque ya tenemos una reinserción de los músculos glúteos y hay una regeneración de la cápsula articular, reduce la cantidad de fusión articular, lo que va a mejorar mucho la estabilidad de la cadera. Estas otras tomas también nos ayudan para determinar la correcta posición de los implantes, que los pernos no sean muy largos, que la placa esté bien posicionada, y bueno, es la manera de evaluar nuestra cirugía. Como parte de las notas de progreso, tuvimos pacientes, los pacientes ya no presentaron signos clínicos a partir de que osificó la osteotomía. Los pacientes no presentan dolor hasta la fecha, ninguno de nuestros pacientes, y todos sus propietarios, tutores, están felices con los resultados, tomando en cuenta también que aquí importa mucho el costo-beneficio que valora el cliente al invertir en una cirugía como esta. Es bien importante decidir qué pacientes son candidatos, porque si hacemos un procedimiento como este en un paciente que no es candidato y los resultados no son los esperados, pues el cliente está generando una inversión relevante en la cirugía. En cuanto a nuestros valores objetivos, tuvimos que el ángulo de subluxación y reducción disminuyó en todos los pacientes, incluso llegando a 0 en varios de ellos, que es lo ideal.
el ángulo de Norbert fue igual o mayor a 105 en 12 de las 15 pelvis operadas. Quiere decir, 3 pelvis, su ángulo de Norbert no sobrepasó los 105 grados ideales. Y el tiempo de consolidación promedio de todos los pacientes fue de 9 semanas. A las 9 semanas ya la osteotomía ya había empezado a generar un callo óseo, ya los riesgos de pérdida funcional de implantes eran mínimos. Y bueno, hablando de cachorros, pues estamos hablando de que tienen una consolidación bastante rápida. En cuanto a la interpretación, pues bueno, la evolución fue favorable. Ya hablando de detalles, hicimos 4 modificaciones de la técnica habitual, de la cual ya vamos ahorita a mencionar. Presentamos 5 complicaciones, 4 fueron menores y una fue mayor, de acuerdo a la clasificación de Cook. Y un paciente desarrolló osteoartritis a los 2 años en el seguimiento posoperatorio, incluso con buenos valores de evaluación preoperatoria. En cuanto al plan, bueno, en todos nuestros pacientes se les dio un seguimiento de rehabilitación durante 1 a 2 meses en la mayoría de los pacientes, un seguimiento clínico y radiográfico que llegó hasta los 2 años en un porcentaje relevante de pacientes, control de peso y en todos los casos un tratamiento de soporte condroprotector. Ok, entonces estos son en resumen, la tabla de los resultados. Tuvimos, les decía, 3 pacientes en el cual el ángulo de Norbert no sobrepasó los 105 grados, que hubiera sido lo ideal. Tuvimos uno que presentó 98, otro que es 92 y otro que es 86 grados. En el caso de las modificaciones de la técnica, les decía, hicimos 4. En 2 pacientes, además de la DPO, hicimos una transposición de la tuberosidad tibial. Ay, perdón, no de la tuberosidad, esto está... Transposición del trocánter mayor. Qué bueno que veo esto, porque esto está mal, ¿vale? No fue una transposición de la tuberosidad tibial, fue una transposición del trocánter mayor. En un caso, colocamos una placa ventrolateral complementaria y en un paciente utilizamos, en lugar de la placa clásica de doble osteotomía pélvica de 3 orificios, utilizamos una placa de 4 orificios. En cuanto a las complicaciones, tuvimos una mayor que fue la pérdida del implante en bloque, tuvimos un seroma, una deficiencia propioceptiva las primeras semanas después de cirugía, la cual se corrigió, y migración de pernos en 2 pacientes. Y este es el paciente número 10, el cual desarrolló osteoartritis únicamente en la articulación izquierda a los 2 años de la cirugía. Okay, les decía, tenemos los pacientes, todos recibieron una terapia de rehabilitación en un estadio temprano, el cual se enfocó en el manejo del dolor y estimulación de la regeneración del tejido óseo. Posteriormente pasaron a terapias de fortalecimiento y los pacientes a los pocos meses ya, bueno, a las pocas semanas ya tenían una marcha normal sin signos de claudicación. Este video, no sé por qué no se ve. Todos los pacientes a las 9 semanas, ya con una consolidación de la osteotomía, ya estaban caminando de manera normal, sin necesidad de ningún tipo de soporte especial, y ya en ese momento pasaban a esta terapia de fortalecimiento. Antes de esto, en lo que la osteotomía iba consolidando, los pacientes llevaban apoyo de un arnés especial, eso ayudando a cargar un peso y reducir riesgos de complicaciones. En cuanto a la discusión, bueno, mencionamos algunas variables en cuanto a la técnica que han propuesto algunos autores, lo que ha permitido hacer el procedimiento incluso en pacientes mayores, como ya mencionábamos. Una de ellas es propuesta por Bessoni, en la cual se habla de la liberación del ligamento sacrotuberal, que es este que se observa aquí. Al diseccionarlo, eso nos va a permitir una mayor facilidad para poder rotar el fragmento acetabular. Sin embargo, en nuestros 11 casos, en ninguno de ellos fue necesario realizar esta modificación de la técnica. Por otro lado, Petazzoni también describe una modificación de la técnica en la cual se realiza una osteotomía parcial del isquion únicamente con una profundidad del 50% para mejorar la facilidad de la rotación del acetábulo. Como se dan cuenta, una de las características principales de la doble osteotomía pélvica es que al no haber osteotomía del isquion, la rotación llega a ser en algunos casos más difícil y conforme el paciente va creciendo, todavía esto se dificulta más, porque entre mayor sea el paciente,
menos va a ser la plasticidad del hueso para poder deformarse. Entonces, por eso estos autores hablan de estas modificaciones técnicas que van a permitir facilitar esta torsión en pacientes ya un poquito más adultos. Nosotros únicamente hicimos esta modificación de la técnica, que es la transposición del trocánter mayor. Esto lo que hace es favorecer y complementar la fuerza de contacto de la cabeza femoral con el acetábulo al tensar más los músculos glúteos que se insertan justamente a nivel del trocánter mayor. Y los resultados en ambos casos fueron buenos. Uno de nuestros pacientes que presentó la complicación de la pérdida propioceptiva fue precisamente, que en el cual se hizo también una transposición del trocánter mayor. Esto puede estar un poco relacionado a que en esta zona pues hay mucho mayor manipulación del nervio ciático, entonces es más susceptible a un cuadro inflamatorio. Como complicaciones se reporta pérdida funcional del implante. Como presentamos en uno de nuestros pacientes, hubo una pérdida del implante en bloque. En este caso particular esto se asocia a que fue nuestro paciente más joven y que la densidad ósea llega a ser un poquito menor que en pacientes un poquito más mayores, lo cual hace más fácil que los implantes puedan separarse del hueso. Y no solamente eso, también este paciente pues no guardó el reposo recomendado, lo cual aumenta el riesgo de pérdida funcional de implantes. Como cualquier cirugía ortopédica, los pacientes requieren de reposo absoluto de 3 a 6 semanas posoperatorias estricto, y si esto no se lleva a cabo, estas complicaciones pueden presentarse. Otro tipo de pérdida funcional de implantes es la migración de los pernos. En este caso, los dos pacientes que tuvieron migración de pernos, al utilizar placas bloqueadas, pues esto se asocia a la falta de bloqueo de ese perno, a que fueron algunos de nuestros pacientes de mayor peso y que fueron de los casos en los cuales la doble osteotomía pélvica se hizo de manera bilateral. Entonces, eso aumenta la inestabilidad y eso puede predisponer a migración de pernos. Sin embargo, esta fue una complicación menor porque aunque migraron pernos, no hubo pérdida funcional del implante. Cuando todos los tornillos bloquean, como el sistema se hace un sistema único, que es una de las características de los sistemas bloqueados, pues cuando hay pérdida funcional del implante va a venirse como una unidad completa. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un sistema bloqueado y un sistema convencional. Obviamente la evolución de la técnica y el usar implantes de mayor tecnología, como lo son los implantes bloqueados, han reducido grandemente esta complicación de pérdida funcional de los implantes. Otros autores como Bessoni ya últimamente hablan que se recomienda que la longitud de los pernos sea mayor para tener un mejor agarre en el hueso y que el diámetro del perno también sea mayor. Y eso también ha reducido grandemente las complicaciones de pérdida funcional de implantes. Otras complicaciones son la sobrerrotación del fragmento acetabular, la disminución del canal pélvico, que pueden estar asociadas a una torsión excesiva del fragmento acetabular, por lo cual ya se ha determinado que rotaciones o ángulos mayores a 30 grados realmente no tienen ningún beneficio y que son más predispuestos a estas dos complicaciones. Normalmente el ángulo recomendado en las placas de doble osteotomía pélvica son 25 a 30 grados, que es en lo que vienen todas las placas de DPO que se están fabricando actualmente. Lesiones uretrales por una cuestión de negligencia, un mal abordaje quirúrgico, y lesiones neurológicas que también puede haber en algunos casos neuropraxia por un mal abordaje quirúrgico o en algunos casos neuropnesis. Como ven, este pacientito pues es el que estamos hablando, que presentó cierto déficit propioceptivo asociado a un cuadro inflamatorio en la región del ciático, que fue justamente uno de los pacientes a los que se les hizo como complemento transposición del trocánter mayor. Otras modificaciones técnicas que ayudan a reducir los riesgos de pérdida de implantes, que es la complicación más común, es la colocación de una placa ventral, como lo escribe Bessoni en el 2010. Él usa una placa fixing precisamente para mejorar este soporte. Es lo que hicimos nosotros en uno de nuestros pacientes, que fue el paciente más pesado. Este paciente no tuvo ningún tipo de complicación y bueno, decidimos colocar una placa complementaria para mejorar el soporte de la osteotomía al ser un paciente pues bastante pesado.
Otra de las modificaciones de la técnica o complemento que decíamos pueden ser placas de DPO de 4 orificios en lugar de 3. Eso lo utilizamos en uno de nuestros pacientes en los cuales igual se hizo una doble osteotomía pélvica bilateral, entonces decidimos colocar una placa de 4 orificios. Y William et al. En el 2004 menciona que colocar pernos de mayor longitud que entren en contacto con la articulación sacroiliaca puede mejorar la estabilidad del implante, pero esto es algo muy controversial ya que se ha visto que no hay diferencia significativa y que aumenta los riesgos de lesión del canal vertebral en esa zona. Entonces, realmente no es algo que se esté haciendo. También se habla mucho de que la zona que más soporte requiere en una doble osteotomía pélvica es la porción del fragmento acetabular, que es el que se modifica y es el que va a tender a querer regresar a su posición anterior. Realmente en esta zona no hay una inestabilidad relevante que nos tenga que preocupar. Incluso aquí pueden llegar a utilizarse pernos monocorticales sin mayor problema. En el caso de nuestro paciente con déficit propioceptivo, se les da una terapia de rehabilitación, fisioterapia, en la cual se trabaja mucho controlar el cuadro inflamatorio y la estimulación neuronal. Y en cuestión de soporte mecánico, como lo son los tensores de dedo, ayudan a que este paciente se recupere de manera más rápida. Y al poco tiempo vean cómo este paciente ya mejoró ese déficit propioceptivo. Ni siquiera le ha crecido el pelo y ya recuperó esa deficiencia que tenía. Esto es bien importante. Si empezamos a dar terapia física y el paciente no mejora, hay que pensar que puede haber un entrampamiento del nervio que requiera de una reintervención quirúrgica para que el paciente mejore. Y vean este paciente actualmente cómo corre, brinca y está sin ninguna alteración. Los movimientos que hace son bastante naturales y bueno, ese es el objetivo de nuestra cirugía, permitir que el cachorro todavía a buen tiempo de su crecimiento pueda llevar una vida normal, sana y sin dolor. También es importante que se le comente al propietario que aunque se haga la doble osteotomía pélvica que mejora la conformación ósea, también es importante que el paciente no sea muy activo durante su crecimiento, ya que esto, como decíamos, aumenta la laxitud articular, la cual no se corrige y eso puede generar que el paciente desarrolle algo de osteoartritis aún con la cirugía. Como conclusión, bueno, ya vimos que el diagnóstico temprano es fundamental. El diagnóstico integral es importante también para establecer un pronóstico en el paciente. La evaluación clínica y radiográfica es parte de este diagnóstico temprano, incluso en pacientes asintomáticos. Aún existe mucha controversia de los beneficios clínicos de la doble osteotomía pélvica pueda aportar. Esto es porque se ha visto que en muchos casos, aún siendo buenos candidatos y seleccionados de manera correcta, han desarrollado osteoartritis. La posibilidad de desarrollar osteoartritis, incluso con la cirugía, se puede estimar con base al grado de laxitud articular, como ya estamos mencionando, y esto es mediante el signo de Ortolani, mediante el ángulo de subluxación, el ángulo de reducción, el índice de distracción, principalmente. Y bueno, por último, continúan estudios que buscan perfeccionar la técnica para ir obteniendo cada vez mejores resultados. Lo que recomiendan la mayoría de los artículos es hacer estudios a largo plazo para realmente valorar el resultado final del procedimiento y qué tanto estos pacientes llegan a desarrollar osteoartritis. Creo que algo importante por lo cual estos pacientes han desarrollado osteoartritis es porque no se ha dado un diagnóstico temprano de estos cambios degenerativos. ¿Y por qué? Porque normalmente hacemos esta evaluación de manera radiográfica y la radiografía es un estudio que aunque es muy útil y es muy práctico, tiene muchas limitaciones. Limitaciones en detectar cambios osteoartríticos tempranos y en valorar a detalle la articulación coxofemoral por la sobreposición de estructuras. Entonces, por último, yo lo que recomiendo es tratar de siempre mejorar nuestro abordaje diagnóstico, siempre tratar de ir de lo más tempranamente posible a detectar estos cambios degenerativos. Aquí tengo el ejemplo de un ultrasonido realizado aquí en el Hospital Bruselas, donde estamos midiendo el grosor del cartílago articular en un paciente. Incluso esto, en los pacientes con osteoartritis temprana, el cartílago articular disminuye en grosor antes de empezar a manifestar cambios radiográficos. La artroscopía también es una evaluación temprana que se puede realizar previo a la cirugía en los pacientes a los que se les va a hacer doble osteotomía pélvica para evaluar la estructura y conformación del ligamento redondo y la superficie articular.
Y otro estudio es la tomografía, que nos va a permitir poder evaluar la articulación sin sobreposición de estructuras y nos va a ayudar a detectar cambios osteoartríticos que a lo mejor radiográficamente se pasan por alto. ¿Vale? Esto es todo. Les agradezco su atención. Aquí principalmente muchos de los que me han enseñado mucho de lo que sé, con los doctores con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, que son expertos en estos temas. Agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, ya que sin ellos esto no se puede realizar. Es un trabajo de todos. Y por último, pues a nuestros 11 pacientes que han hecho todo esto posible y que nos han permitido darnos cuenta de cómo es que un buen diagnóstico a tiempo y una cirugía bien realizada va a ayudar a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Cualquier duda, pues estoy aquí al pendiente. De hecho, a mí me encantaría y los exhorto a aclarar todas sus dudas, a hacer comentarios, preguntas para tratar de mejorar esta presentación, que vamos a hacer una versión mucho más corta, evidentemente, para el Congreso de la Asociación de Médicos Especialistas de México. Muchas gracias.